Dios Todopoderoso y Eterno, nos acercamos a ti confiando en la mediación perfecta de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Te damos gracias porque esa mediación es perfecta y nunca será rechazada. Hemos invocado su nombre y por lo tanto creemos que tu presencia es real aquí en medio de nosotros. Sin embargo, a causa del pecado, habrá muchos que no perciben que tú estás aquí, ni conocen, ni entienden de qué se trata tu santa presencia. Por eso pedimos que envíes el poder de tu Espíritu Santo por tu palabra predicada, para que no salga una sola persona de este culto sin haber reconocido que tú hablaste desde los cielos, que tú hablaste por tu palabra escrita. Te necesitamos y pedimos tu bendición, tu auxilio. Ni siquiera somos conscientes de cuánto te necesitamos. Haznos tú conscientes de nuestra miseria sin Cristo. Que hoy tu Santo Espíritu llame a pecadores al arrepentimiento y que hoy tu pueblo sea bendecido y glorifique el nombre de Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Pueden sentarse. Continuamos en la serie de sermones en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y entonces abrimos la escritura en Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 11 al 24. Gálatas 1, del 11 al 24. Esto dice la palabra de Dios: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Esta es la 6ª exposición que tenemos en este capítulo. Entonces, para los que no han estado con nosotros, hago una muy breve reseña. Lo que acabamos de leer es
parte del testimonio del apóstol Pablo, que antes de ser Pablo fue Saulo de Tarso, perseguidor furioso contra los cristianos. Y él comparte su testimonio, como habíamos visto hace 8 días, no para atraer atención sobre sí mismo, sino para mostrar el poder de la gracia transformadora de Dios en su vida y mostrar cómo él había recibido directamente del Señor Jesucristo el evangelio que él predicaba. No lo recibió, como algunos parece que estaban sugiriendo, de segunda mano. Pablo necesitaba esclarecer o dejar bien fundamentado la procedencia del evangelio que él predicaba en estos momentos en que estaba siendo tan atacado su mensaje. Y recuerdan que habíamos visto esas dos cosas. Estaba siendo atacado el mensaje y el mensajero. Entonces él necesitaba aclarar eso, y eso lo vamos a estar viendo en toda la epístola, una defensa constante del mensaje y del mensajero que recibió directamente de Cristo la comisión. Bueno, como también habíamos visto, Pablo era una de esas personas que uno pensaría que no se convertiría jamás. Esa era la clase de hombre que él era. Nosotros a veces pensamos en personas a las que se les ha hablado de Cristo, se les expone el evangelio, y a veces hablamos de personas muy duras. Ese es muy duro, muy difícil ese. Pablo era de esos casos que parece imposible, según como él era y lo que creía con tanta convicción, y por su carácter y por su formación, todo apuntaba, este es imposible que algún día llegue a convertirse. Y Dios muestra el poder de su gracia, cambiándole su corazón. Y eso fue lo que vimos la vez anterior. Hoy vamos entonces a ver un poquito de Pablo después de su conversión y luego del resultado de su labor reciente después de su conversión. Entonces, habíamos leído en el libro de los Hechos, no vamos a ir ahí ahora porque estuvimos leyéndolo, que cuando él llegó, iba camino a Damasco y tuvo esa visión, no visión, más bien aparición, porque también habíamos aclarado eso, que no es lo mismo una visión que una aparición. Cristo mismo apareció a Saulo de Tarso y él postrado, hubo esa comunicación, queda ciego, se va. Y dice que estuvo 3 días en Damasco sin comer ni beber. Y el Señor envía a un hombre llamado Ananías, a un creyente fiel, un hombre temeroso de Dios. Y Dios le dice, vaya y busque en una calle que se llama Derecha, en la casa de un hombre que se llama Judas. Ahí hay un hombre que se llama Saulo. Él es de Tarso. Y según dice la escritura en Hechos, él está orando. Vaya, porque él está orando. Y vemos entonces ese poder transformador de la gracia. ¿Qué hace la gracia de Dios en un pecador? Lo postra de rodillas. Eso es lo que hace. Y aquel hombre que tenía 3 días sin comer y sin beber, recibe a Ananías. Y Ananías, que primero tenía temor, dice, ¿cómo voy a ir donde este señor si yo sé todo de él? Y es un perseguidor, y habíamos descrito hace 8 días una imagen de cómo podrían haber sido esas persecuciones, y por eso había temor. Pero él dice, Dios me dice que vaya, yo voy a ir. Y ora por Pablo, le impone las manos. Dice la escritura que de sus ojos cayeron como escamas, porque había quedado ciego, ¿verdad? Recibió la vista. Y Ananías le dice, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora sé que es creyente. Bautizarse, dar ese testimonio de que ahora usted es de Cristo, que está unido a Cristo. Y él se bautiza. Y según nosotros, no es el tema de
de lo que estamos hablando, pero es bueno aclararlo y refrescarlo. ¿Y qué se representa en el bautismo? En la unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y por eso el creyente que has convertido, que ha nacido de nuevo, es sumergido en el agua y dice: yo he muerto al pecado y Dios me ha dado vida nueva, ahora resucité con Cristo, no soy el mismo de antes. Todo eso sucedió con Ananías, con Pablo a través de Ananías. Pero entonces aclaremos aquí que lo de Ananías fue una confirmación para Pablo. Dios ya había tratado con Pablo, ahora Dios viene y confirma a Pablo por medio de Ananías. Pero no es Ananías quien le da el evangelio a Saulo de Tarso, que después es el apóstol Pablo. No es él, no es quien le instruye en las verdades del evangelio y de las escrituras, no es Ananías. Entonces dice nuestro relato que hemos leído hoy, que él no consultó. Dice: yo lo que hice no fue ir a consultar con personas, y eso se dice en la frase: no consulté con carne ni sangre. Lo que él está diciendo: yo no fui a indagar, yo sé quién me dio el evangelio a mí, se me apareció a mí, yo soy Jesús a quien tú persigues, de él recibió el evangelio. Y luego nos dice que esto no aparece en los hechos, pero no debemos pensar que Lucas estaba haciendo un recuento detallado de cada cosa de los pasos de Pablo. Ahora el apóstol Pablo nos da un dato más. ¿Qué hizo él? Dice: se fue para Arabia. ¿Saben a qué se refiere se fue para Arabia? ¿Y qué es lo que hay en Arabia? Nada, es desierto. Entonces, hombre que se retira, él dice, más bien en lugar de consultar con hombres, se fue al desierto. Algunos comentaristas creen que ese espacio que él se estuvo en el desierto fue de esos 3 años. Puede ser que sea así, pero cuánto haya sido que estaba ahí, no es lo importante, es él se retiró a estar solo con Dios. Un verdadero retiro espiritual. Hoy en día le dicen retiros espirituales a cosas que no tienen nada de espiritual, y todo es emocional y todo es puras actividades. Esto es un verdadero retiro, a estar solo con Dios. Bueno, pues eventualmente regresa a Damasco y entonces comienza a anunciar el evangelio. Comienza a predicar, a hablar de lo que ahora está convencido, que Jesucristo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y así lo presenta. Y de una vez va a ver que viniera toda la oposición contra aquel hombre. Aquel perseguidor se volvió perseguido. Cuando nosotros vemos el relato del apóstol Pablo, no debemos pensar, aunque hay algo particular en su historia como apóstol, es algo particular, y hemos visto creo que ampliamente en la primera sesión, que el apostolado se terminó como un don para la iglesia, que ya no hay más apóstoles en la actualidad verdaderos, y que los apóstoles que hoy en día se dicen apóstoles son falsos. Eso nosotros lo habíamos visto. Sin embargo, cosas y detalles de lo que sucedió a Pablo y lo que Dios hizo en su vida y cómo él reaccionó, claro que tienen para nosotros una enseñanza. No puedo simplemente decir eso era para el apóstol Pablo y ya. Hay enseñanzas para nosotros, por eso quedaron aquí registradas en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Y entonces él regresa a Damasco, y luego también dice que después decide ir a Jerusalén, pero esto es hasta después de aquellos 3 años. Y por ser 3 años, algunos también ya esto sí pienso yo que es especulado, ¿verdad? Son ideas que cuando las personas están estudiando la Biblia dicen, podría ser que eso pase. Tenemos que aprender a diferenciar esto.
de cosas que podrían ser así, pero no debemos afirmarlas porque no tenemos seguridad de que sean así. Solo son cosas que cuando vamos leyendo la Biblia son posibilidades. Y entonces alguien sugería, de los comentaristas de la Biblia, que así como los otros discípulos estuvieron 3 años con Cristo, ahora que era un apóstol de Jesucristo también, iba a ocupar ese periodo de preparación. Bueno, podría ser. Pero sea como sea, lo que sigue es que entonces él dice, vamos al versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y eso donde dice Cilicia es a Tarso, de donde él era también. Entonces vean lo que tenemos. Dice que pasados 3 años va a Jerusalén. Se queda 15 días y ve solamente a 2, que es a Pedro y a Jacobo. Este Jacobo es el Santiago del que nosotros tenemos una epístola. En 15 días tampoco, él hace énfasis en cuánto se quedó precisamente para decir, esos 15 días no fueron el periodo en el que yo recibí el Evangelio, ni la doctrina que yo sostengo, no. Fueron 15 días. Ahora, claro que nos imaginamos aquel encuentro. Estoy hablando con gente que estuvo con mi Señor cuando Él estuvo caminando aquí en la tierra. Claro que sí le podían compartir muchas cosas, gozarse juntos en el Señor, alegrarse y entablar esa comunión bella que tienen todos los hermanos cuando se encuentran. Todos cristianos cuando se encuentran con otros verdaderos cristianos van a tener comunión, y eso hubo aquí. Sin embargo, él, como les digo, habla de 15 días como para decir, esa no fue una visita en la que yo haya sido instruido en doctrina. A quienes vio entonces solamente a Pedro y a Jacobo. Y luego esto es tan importante para Pablo por causa del ataque, porque vean que él dice, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Esta es la forma en que él está haciendo un juramento. Yo estoy hablando con la verdad, así fue. ¿Por qué? Porque hay atacantes, hay gente que está dándolo a Pablo como un mensajero de segunda clase y como diciendo, ¿recuerdan que les había dicho eso? Que no es que rechazaban el mensaje de Pablo como diciendo, está incorrecto. No, está todo bien eso, lo que pasa es que le falta algo. Estaban diciendo o insinuando que lo que Pablo predicaba le faltaba algo. Está incompleto. A mí me da tristeza a veces cuando la gente habla del evangelio completo. Porque muchos de los que proponen un evangelio completo no conocen el evangelio. Bueno, estos atacantes de Pablo estaban diciéndole algo así. Él tiene el evangelio pero no lo tiene completo. Tenemos que hacer más cosas. Tenemos que completar. Y vean lo serio de esto. Por esa causa fueron los anatemas. Por esa causa Pablo habla con ese rigor y con esa emoción negativa antes. Sea anatema el que predique otro evangelio diferente. ¿Por qué? Porque está usted diciéndome que lo que Jesucristo hizo en la cruz no es suficiente para salvar pecadores y que yo tengo que hacer algo más. ¿Qué le faltó a Jesucristo? Eso es la gran pregunta. Entonces, por eso es que él enfatiza, delante de Dios, no miento en lo que estoy diciendo, yo no recibí lo que predico de los hombres, viene de Jesucristo. Y sin embargo, como después veremos también, hay una correspondencia, hay una confirmación. No hay un evangelio para judíos y otro para gentiles, es un solo evangelio porque es un solo pueblo de Dios. Lamentablemente, algunos que no entienden esto
complican el entendimiento de la Escritura, viendo en la Escritura dos pueblos constantemente. Es un pueblo de Dios. Bien, ahora leamos lo que sigue, que es donde vamos a concentrar el resto de nuestra exposición. Dice el 22: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a detenernos un poco en esa frase final: y glorificaban a Dios en mí. Nosotros podemos pasar por la Escritura y leerla sin aprovechar y sin entender el rico significado de lo que ahí está escrito. Glorificaban a Dios en mí. Qué triste es cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas por rutina y hacemos lo que hacemos porque siempre lo hemos hecho y no entendemos lo que estamos haciendo. Y entonces hablamos mucho de glorificar a Dios, pero ni siquiera saben qué es glorificar. Y podemos decir incluso gloria a Dios y no saber qué es glorificar a Dios. ¿Por qué la Biblia habla tanto de esto, de la gloria de Dios? Bueno, glorificar, si quieren una definición bien exacta de diccionario, es reconocer y ensalzar a quien es glorioso, tributándole alabanzas. Eso es glorificar. Y sin embargo hay una palabra muy parecida que no significa lo mismo, que es gloriarse. Y es jactarse o alegrarse mucho de algo. Entonces, ¿por qué hago esta diferencia? Porque ese testimonio que Pablo dio y ese resultado de su testimonio en las iglesias tiene que ver con glorificar a Dios. Pablo no se está gloriando en sí mismo, sino que, como él mismo lo dice en otra ocasión, él solamente se gloría en el Señor. Vamos a estudiar entonces un poquito sobre esta palabra glorificar, porque la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de glorificar. Ese llevar tributo y alabanza a alguien. Yo puedo glorificar a alguien. Glorifico a alguien cuando le doy tributo y alabanza y reconozco cosas en él, su grandeza y en el caso de Dios su majestad, etc. Entonces vamos a ir a algunos versículos del Evangelio de Juan que nos van a ayudar en esto. Vamos a leer, por ejemplo, Juan 17. Vamos a leer el versículo 1, luego el 4 y luego el 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, vean lo que dice aquí. Cristo le está diciendo al Padre que glorifique al Hijo, para que su Hijo lo glorifique a Él. Tengamos esto entonces bien claro. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Versículo 4. Cristo hablando: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y entonces vemos una cosa más en cuanto a glorificar, porque no es solamente algo de palabras. No es que Cristo glorificaba al Padre con solo sus palabras. ¿Cómo es que lo glorificó? Haciendo y acabando la obra que le dio para que hiciera. Y con esto vamos tomando para nosotros mismos, porque nosotros que queremos glorificar a Dios y que decimos gloria a Dios, tenemos que pensar: ¿está haciendo la obra que Dios le dio que hiciera? Versículo 5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios es glorioso y hay gloria en la Trinidad. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Pero hay un más. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Juan 16, 14. Estamos ahí cerquita hablando de cuando venga el Espíritu Santo prometido. Nuestro Señor Jesucristo dice así, Juan 16, 14. Él, o sea, el Espíritu Santo, me glorificará a mí. Y luego dice cómo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo fue enviado y la obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Nunca olvidemos esta ilustración tan preciosa y tan útil para nosotros, que el Espíritu Santo es como un reflector poderoso que alumbra a Cristo y nos hace ver la grandeza de su obra a nosotros. Y de esa manera el Espíritu Santo está glorificando al Hijo de Dios, mostrándonos a nosotros las maravillas, las glorias del Hijo de Dios. Y tenemos aún más, Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Cristo, lo haré. El propósito, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora sí, si nosotros decimos gloria a Dios, entendamos cómo funciona esto. Tan maravilloso. El Espíritu Santo alumbra el entendimiento para que el pecador vea a Cristo como tiene que verlo, para que se rinda a Cristo, y así Cristo es glorificado cuando el pecador ve a Jesucristo como tiene que verlo. Que pueda decirle como Tomás, Señor mío y Dios mío. Y el día que el pecador hace eso, Cristo es glorificado. ¿Y quién recibe la gloria por Cristo ser glorificado? Dios Padre. ¿Ven cómo la Biblia tiene sentido? Las promesas de Dios se cumplen para su gloria. No perdamos de vista en qué estamos. Estamos hablando sobre glorificar a Dios. Entonces necesitamos entender cómo se hace esto. Leamos por favor 1 Corintios 10, 31. Primera a los Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es uno de los versículos que nosotros damos de soporte y de apoyo a la primera pregunta del Catecismo Menor, que dice, ¿cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y entonces nos apoyamos en este versículo que dice que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice y menciona cosas muy básicas como comer y beber. Y si comer y beber, que es de las cosas más básicas que hacemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero a lo que yo llamo la atención de ustedes es a lo fácil que nosotros podemos simplemente aprender cosas y repetirlas y no estar entendiendo nada. ¿Cómo es glorificar a Dios? Aún en las cosas más básicas. Y si entendemos eso, glorificaremos a Dios en cosas como las que las iglesias estaban glorificando a Dios.
que ahorita vamos a volver ahí. Entonces, todas las cosas hechas para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea enaltecido. Qué triste debe sentirse todo aquel que dice conocer a Dios, que dice tener a Cristo y que sabe que sus obras no llevan gloria a Dios, sino que llevan ofensa a Dios y al Evangelio y a la iglesia de Dios. Debe haber dolor en nuestro corazón cuando hemos hecho cosas que en lugar de exaltar a Dios, traen vergüenza a la iglesia de Dios y al Evangelio de Cristo. Pero bueno, damos un paso más entonces con respecto a esto de glorificar a Dios y de la gloria de Dios. Leamos entonces en 2 Corintios capítulo 1. Versículo 20. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Somos muy egoístas. Nuestra tendencia es a pensar en nosotros, siempre en nosotros. Yo, mi situación, mi familia, mi trabajo, todos nosotros, incluso como iglesia, podemos estar centrados en nosotros. Y Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, pero nunca las disfrutaremos apropiadamente, ni serán lo provechosas que deberían ser si nosotros no entendemos que aquello todo que en Cristo nos es dado, esas promesas de las que aquí habla, que son en Él, en Cristo estamos hablando, sí, son verdaderas, y en Él, amén. Dios no miente. ¿Cuál es el fin? La gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y el ser humano siempre quiere un poquito de eso, y robarle un pedacito de gloria a Dios y darse Él algo de reconocimiento y de mérito. Y por eso es que el verdadero evangelio es tan rechazado, porque es humillante, humilla al hombre, pero exalta a Dios, exalta a Cristo y a su obra. Entonces, hemos visto así muy brevemente estos versículos para que cuando nosotros pensemos en la gloria de Dios, vengan a nuestra mente todas esas cosas. Qué hermoso es pensar en esto, en mi vida diaria y cotidiana. Buscar la gloria de Dios. Buscar que Dios sea exaltado y enaltecido por medio de lo que yo hago. Esas iglesias de Judea, que dice el versículo que estamos, Gálatas 1, 22 y 23, dice: y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Con todo esto ahora nos va, pienso yo, quedando más claro, es: no exaltaban a Pablo, no glorificaban a Pablo, sino que glorificaban a Dios por lo que Él quiso hacer en Pablo. ¿Qué era entonces el motivo que los llevaba a glorificar a Dios? Ver en la conversión del apóstol Pablo un triunfo de la gracia de Dios. Un triunfo de la gracia de Dios. Ver en el apóstol Pablo un servidor ahora excepcional, porque debemos reconocer esto, que el mismo Pablo después lo reconoce, dice, ya convertido, dice: yo me he esforzado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y es verdad, él se esforzó de una manera impresionante. Y entonces, ¿qué tenían que hacer las iglesias? ¿Exaltar a Pablo? No, glorificaban a Dios por lo que él había hecho en Pablo,
por ser un caso de esos que les decía imposibles, en los cuales Dios quiso mostrar que es mayor su poder que la incredulidad, terquedad, testarudez, orgullo del hombre. Y volviendo a lo que habíamos dicho, no es así como la gente cree. Bueno, Dios quería salvarlo, pero él que era demasiado orgulloso, demasiado rebelde, no se humilló, entonces no pudo. Viene la gracia de Dios, el Cristo conquistador, y pone en el corazón del pecador la bandera y dice: este territorio es ahora de propiedad de Cristo. Y nosotros no tenemos que olvidar eso. Si hemos sido convertidos es porque un día el conquistador y rey Jesucristo llegó al corazón y dijo: aquí reina Cristo. No es como en esa otra versión en la que usted sigue siendo el rey y usted le da el campo a Dios que usted quiere. Y a veces le da poquito y a veces no le da nada. Y a veces lo saca afuera y lo deja un rato ahí y cuando quiere lo vuelve a invitar. Eso no es cristianismo. En el cristianismo verdadero, Cristo es Señor y Rey. Y Él llega al corazón, conquista y no hay nada más que hacer que rendirse. Y lo convirtió entonces en un servidor ejemplar. Lamentablemente, por causa del pecado, hay veces que ese horrible pecado en el corazón lleva a las personas, en lugar de glorificar a Dios, cuando ven que ha hecho una obra maravillosa en alguien y que lo está usando, surge todo lo horrible de las envidias, de criticar a aquel, de encontrarle algo malo al que está haciendo mucho. Y eso es obra diabólica. Pero nosotros que decimos que vivimos para la gloria de Dios, tenemos que estar prestos a glorificar a Dios cuando vemos un hermano, una hermana esforzándose, sirviéndole al Señor. Gloria a Dios que Él puede. A veces puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Gloria a Dios. Desechando toda malicia y envidia, más bien glorifico a Dios por aquello que ha hecho en aquellas personas. Bien. Las iglesias entonces de Dios en Cristo glorificaban a Dios en Pablo, y esto nos quiere decir que entonces reconocían que Pablo tenía un ministerio autorizado por el Espíritu Santo. Y esto es parte de lo que Pablo está tratando de defender. ¿Y por qué es importante hablar de esto hoy? Tal vez no es muy conocido para algunos aquí, pero hay muchos teólogos y gente que piensa ser cristiano, que al ir a los escritos de Pablo hablan de la opinión de Pablo. Entonces no ven los escritos de Pablo como algo que es Dios hablando, sino es Pablo el que pensaba así. Pero está muy claro, hermanos, en la Escritura, las veces, que son unas pocas, en las que Pablo está hablando como hombre, él lo aclara. Y él dice en Corintios, y esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo, lo digo como un servidor de Cristo que digo, tengo cierta sabiduría, pero se puede diferenciar qué dijo él y todo lo demás es Sagrada Escritura, porque el mismo apóstol Pedro lo reconoce en su epístola. Lo reconoce y cuando dice que en las epístolas de Pablo, o sea en las cartas del apóstol Pablo, dice Pedro, hay cosas difíciles de entender. No estamos negando eso. Hay cosas difíciles de entender, pero dice Pedro, y esas cosas las tuercen los indoctos para su propia perdición. Pero no queda ahí, sino que dice, las tuercen como tuercen las demás escrituras. Y al decir esto está poniendo al apóstol Pablo y a sus escritos al nivel de la Sagrada Escritura. Así que nunca aceptemos esa manera de hablar en que esto lo dijo Pablo, realmente y ninguno de los demás, pero estamos estudiando una epístola paulina. Es Dios hablando. Si no es así, no tenemos un firme fundamento. ¿Quién se va a poner como autoridad y me va a decir cuáles partes de la Biblia creer y cuáles no?
Esta es la revelación de Dios y los que la escribieron inspirados por el Espíritu Santo, y en particular uno de ellos, el apóstol Pablo. ¿Para qué sirve esto? Una vez más, para corroborar o para aclarar sobre quiénes está el anatema que Pablo había lanzado anteriormente. Sobre aquellos que predican otro evangelio, no porque le lleven la contraria a Pablo. No es por eso que ellos caen bajo maldición. Es porque ese evangelio que Pablo predica procede directamente de Cristo y es el único evangelio que hay y que salva. Tengamos unos breves momentos para aplicar de lo que hemos leído y meditado a nuestras propias vidas. La primera es esa: tenemos que tener bien claro que los escritos de Pablo son inspiración del Espíritu Santo. No hay contradicción entre lo que Pablo enseñaba, ni los demás apóstoles, ni Cristo. De Cristo y de sus enseñanzas procede todo lo que los apóstoles nos enseñan, y hay unidad y armonía. Si nosotros por alguna razón encontramos discrepancia, somos nosotros los que no estamos entendiendo. Pero Dios no nos lleva a contradicciones. Dios no habla sin lógica. Hay una armonía entre lo que Dios dice, las enseñanzas de Cristo, Cristo el verbo de Dios, Cristo el que es en sí mismo la palabra encarnada. Él habló y Él transmitió a los apóstoles, y en ellos tenemos entonces la doctrina del evangelio, el evangelio de Dios. Segundo, eso tiene que quedarnos bien claro. Una aplicación que quisiera yo sacar de ese detalle que él quiere incluir ahí cuando él dice: yo me fui a Arabia, y que nosotros percibimos que eso fue su momento de estar a solas con Dios, es: ¿usted busca momentos de soledad? Nosotros vivimos en una cultura en la que nadie quiere estar solo y todo el mundo quiere estar de una actividad para otra constantemente. Aquel que de verdad ha sido despertado del sueño de muerte, aquel cuya conciencia ha sido despertada, buscará momentos de soledad. Eso es completamente contrario a todo lo que el mundo predica. Pero alguna vez habíamos hecho referencia a Lamentaciones 3:27, ¿verdad? Que es bueno que el hombre se siente solo y calle. Que se saque los audífonos de los oídos, que apague el radio, que apague la tele, que apague todo aquello que le distrae. Porque realmente la gente está distraída porque tiene temor de estar a solas con su conciencia. Pero si ya Dios le ha despertado, y si ya Dios le ha mostrado al Salvador en Jesucristo, también es necesario ese momento de soledad, de intimidad. Y por eso oraba ahora para que nosotros seamos conscientes cada vez más de la presencia de Dios. Porque la gente tiene extrañísimas ideas de lo que es la presencia de Dios. Pero Él está, y Él habla, y Él se comunica. Qué triste cuando la gente vive sin comunicarse con Dios y sin recibir de Dios nada. Vienen al culto y Dios no habló para ellos. Ese momento de soledad. Me fui a Arabia, yo me lo imagino así. Me fui a hablar con Dios y a derramar mi alma delante de Él y a escucharle, a indagar en las Escrituras, porque era por las Escrituras que Pablo demostraba que Jesús era el Cristo. Valora entonces usted los tiempos de soledad, busca los tiempos de soledad o huye de ellos. Y pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué los busca o por qué huye? Y finalmente,
Quisiera que nos preguntemos cada uno de nosotros. Sí, no somos apóstoles, no hay más apóstoles, pero es una pregunta sencilla. ¿Habrá alguien que glorifique a Dios en mí? ¿Habrá alguien que se vea motivado a alabar a Dios por mi causa? Lo triste es que a la iglesia de Dios hay que a veces decirle lo que mismo le dijo Dios a Israel en el antiguo pacto, que dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ustedes son los que traen vergüenza a la fe. Y si eso está pasando o ha pasado entre nosotros, hay que arrepentirnos de eso y desear que de nosotros, que a causa de nosotros, que a causa de nuestras palabras, que a causa de nuestras acciones, de nuestra manera de ser, de nuestra actitud, alguien glorifique a Dios. Porque esto es precioso. Las palabras de Pablo es: y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué ve el mundo en usted? ¿Qué ve en sus parientes? ¿Qué ve su vecino? ¿Qué ven sus hijos en usted? ¿Qué ven sus hermanos, etcétera? ¿Qué ven en usted sus compañeros de trabajo? ¿Qué ven? ¿Ven sus buenas obras? Porque recuerden que está escrito: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y no le glorifiquen a usted ni digan qué persona más buena y qué excelente que es, sino glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso es. Y ahí es donde se ve la diferencia, porque sí hay gente haciendo cosas, pero lo que están buscando es el reconocimiento, que digan qué bueno es y qué misericordioso y qué... No, lo que quiero es que exalten a mi Dios. Lo que quiero es que vean que si algo hago yo bien, lo hago porque Él está en mí, porque Él me perdonó, porque Él me cambió, porque Él está en mí. Esa es la pregunta. ¿Habrá alguien que glorifique a Dios en usted? ¿Habrá alguien? Yo creo que sí, que glorifica a Dios en esta iglesia por lo que ve que Dios hace aquí. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo aquí y lo que está haciendo en donde quiera que lo haga Dios. Gloria a Dios. Sea exaltado Dios por lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo? Dándole vida a los que están muertos espiritualmente, rescatando esclavos del pecado. Gloria a Dios por eso. Y estos casos imposibles, nunca caigamos en esa trampa del enemigo de pensar que hay casos imposibles, porque la Biblia está llena de casos imposibles en los que Dios mostró su poder, y el apóstol Pablo es uno. Pero, como les decía, aunque ustedes y yo no somos el apóstol Pablo, así debemos sentirnos. Yo mismo era un caso imposible y nadie hubiera pensado que pudiera cambiar, pero la gracia de Dios se manifestó para cambiar un corazón orgulloso, un corazón que amaba el mundo y el pecado, y que ahora ame ¿a quién? A Cristo. ¿Se puede decir esto de usted? No salga del culto tratando de olvidar lo que aquí hablamos, que esa es una tendencia. Salga y vaya y busque ahora o después momentos de soledad para meditar en lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que con un corazón arrepentido se rinden a Jesucristo. Que el Señor lo haga en esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque hemos podido leer tu santa palabra y meditar en ella.
te rogamos que tu Santo Espíritu use esta palabra y que Él la haga penetrar en nuestros corazones y que nos dé a todos nosotros corazones sensibles y tiernos, corazones que se derritan ante el sol de justicia. Tú sabes quiénes aquí ponen resistencia, se oponen y como Saulo dan coces contra el aguijón. Atráelos a ti. Concédenos ver triunfos de tu gracia. Bendito Dios, te pedimos también perdón por ocasiones en que nosotros, en vez de glorificarte, en vez de llevar gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos traído vergüenza y reproche. Pedimos perdón por el estado del cristianismo en nuestro tiempo. Y levántanos a nosotros como una iglesia que está dispuesta a levantar el testimonio del Evangelio. A pesar de las críticas, a pesar de la oposición de afuera y la oposición de adentro, que podamos vencer al enemigo en el nombre de Cristo. Glorifica, oh Dios, el nombre de tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros y enséñanos a nosotros por tu Espíritu a dar gloria y honra al Salvador, porque así es como tú la recibes. Sea bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén.